Si lo tenés mejor, pero si no lo tenés no importa, no es tan grave. Estoy grabando la No, sí, clase a ya lo partir de busco. ahora. Bueno. Con lo que vamos a trabajar es con un teórico, pero no me voy a ajustar estrictamente a lo que está presentado en la presentación para que ustedes puedan laburar en la clase de mañana con Manuel. Entonces voy a pasar algunas de estas transparencias, las voy a pasar de largo. Lo que nos vamos a meter en estas clases, de acá hasta buena parte del segundo cuatrimestre, es a sistemas de información geográfica. Y la idea de esto es que ustedes se puedan capacitar en crear y adaptar modelos, proveer modelos conceptuales, modelos cartográficos, proveer una introducción a la tecnología de los SIG. Es una introducción muy somera, o sea, no es muy profunda lo mío. Mis conocimientos no son muy profundos. Introducir al alumno en la aplicación QGIS y ayudar a entender la terminología usada. Aquí antes de, bueno, creo que está más arriba, más adelante, lo que les quiero decir de todo esto que dijo acá. Esto lo paso de rápido, que es un modelo, que es un modelo, que es un modelo, esto lo paso de rápido. Esto también lo vamos a pasar rápido, lo vamos a discutir en otro momento. Esto también, y esto también, y esto también, y esto también. Acá sí nos vamos a... Ahí terminó la clase. Chao chicos, nos vemos. Ahí nos vamos a meter con, esperen que esto era para empezar a ver desde acá, creo que era esto, a ver si es cierto, sí. Hay muchas definiciones de SIG, pero a mí me gustó mucho esta, que está acá, porque muchas veces me van a escuchar a mí. Che, hay un micrófono que se está acoplando, no sé de quién es. Oh, es el mío. Ahí. Apágalo, Nay. Total, ahí está. Digo, hay muchas definiciones de SIG y hay mucha gente, incluido yo, que hay veces que le llamamos SIG al QGIS o al ARGIS o lo que sea. Y eso es nada más que esto. De todo eso, esperen un cachito. De todo eso es esto nada más, la aplicación, el software. El QGIS o el ARGIS o muchos otros son nada más que el software, pero en general un SIG es un sistema de hardware. Hardware se le llama a las computadoras, a lo que es tangible, a lo que se puede tocar. El software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados para resolver problemas complejos de planificación y gestión. O, dicho de una manera mucho más simple, que con eso a mí me alcanza, es que ustedes digan que un SIG es un proyecto me refiero a, quiero construir el mapa de capacidad de acogida de residuos sólidos urbanos de la localidad de Elena. Para eso te hace falta el proyecto ese, es decir, al construir ese mapa, te hace falta el personal que va a intervenir, que va a trabajar con los datos, que ya vamos a ver las fuentes de datos que hay, datos que se pueden compilar. Yo llamo compilado a lo que alguien otro gestionó, buscó, encontró y vos los adaptás a tus necesidades. Más el objetivo, obviamente, el objetivo final y los parciales, más la aplicación, ahí el software estaría acá. El QGIS en todo esto que está acá sería esto, la aplicación. En el ámbito de los sistemas de información geográfica, al software se le llama, a cualquier software se le llama aplicación, y obviamente los resultados. Vos tenés que entregar al intendente o al consejo delirante a dónde es mejor poner el repositorio de residuos sólidos. Para meterse en el tema de los SIG, es necesario empezar a pensar en el espacio representado con dos modelos. En realidad hay otros, pero algún día si nos juntamos a charlar de pavadas vamos a hablar de los otros. Pero por ahora los dos con los cuales, las dos formas de representar el espacio con las que vamos a trabajar es esta forma, que es un raster, ya vamos a verlo con más detalle, sobre todo cuando hablemos de imágenes satelitales,
y el vectorial, que es donde nos vamos a meter de ahora en más. Para representar todos los objetos de la realidad que sean pertinentes de ser representados adentro de un SIG, nosotros tenemos 3 tipos de objetos básicos vectoriales que son puntos, las polilíneas y los polígonos. En realidad yo le agregaría otro más, que más ahora tienen cada vez más relevancia, que son las tablas, en las cuales uno mete información tabular. Información no. Información no espacial. Bien, esos 4 objetos, puntos, polilíneas, polígonos y tablas, son todo lo que nos hace falta para representar a la realidad, a una porción de la realidad, a un modelo de la realidad en el ambiente de los sistemas de información geográfica. Los SIG, en principio, son los, perdón, ven de nuevo, ahí cometí el pecado que siempre cometo. El QGIS yo le llamo SIG, cuando en realidad el SIG es todo, es el proyecto, más la gente, más todo lo demás, pero me van a escuchar, y a todo el mundo que habla de esto, lo van a escuchar decir que el QGIS es un SIG. El QGIS es una aplicación que permite crear y manipular y editar información espacial, pero es un programa. No sé, una idea del tiempo que yo perdí tratando de entender esto en cartografía. ¿Ah, sí? Sí, porque todos cuando decían SIG hablaban de, por ejemplo, ULG, QGIS. Yo como que no entendía porque la definición del libro decía otra cosa. Está bien. Ahora lo entiendo. Ahora se entiende. Bueno, me alegro. No sabes la alegría que me da que me digas eso. Profe, sí. Y por ejemplo, un mapa temático, un visor de los que están por internet, del CGMAR, por ejemplo. Ese es un SIG. Todo eso es una aplicación de un SIG. Una aplicación. Una aplicación de un SIG. Todo lo que hay disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del IPGH, saben lo que es el IPGH, ¿no? El Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Sí. El IPGH, un montón de sitios de internet donde hay información disponible, son proyectos, SIG, que implican el uso de una aplicación, en general hay una tendencia global a migrar a QGIS porque se está volviendo muy poderoso, le está haciendo sombra al ArcGIS ahora. El ArcGIS es la versión paga de SIG, y la verdad que es un espectáculo, está recontra bien hecho, tienen una política de expansión que captan a capos del tema de los SIG para que vendan pero lo que pasa es que sigue siendo caro, ahora como se copia mucho, se puede craquear, le meten cada vez claves más complicadas. Yo no sé cuánto vale un ArcGIS nuevo ahora, pero debe costar fácil $20.000. No sé, la verdad es que no sé cuánto cuesta, pero debe costar por ahí. Pero el punto a donde quiero llegar yo con esto que está presentado acá, es que ustedes tienen 2 modos básicos, 2 maneras básicas de representar el espacio, la distribución espacial de algún fenómeno. La pueden representar en forma vectorial o la pueden representar en forma raster. De forma raster le vamos a dedicar 2 minutos ahora, porque no vamos a trabajar en general con raster, aunque sí, cuando genera los mapas de calor se hacen con raster, ¿no, Manuel? Aunque después se convierten en polígonos. Pero bueno, el raster constituye un espacio discreto. ¿Qué quiere decir un espacio discreto? Este dibujito lo representa muy bien. Imagínense, no sé si más adelante hay algo más, no. Imagínense que esto sea esto que está ahí representado con azul, que es esa línea con este polígono de acá. Eso representa pasto, hierba. Esto amarillo representa camino, vías de comunicación. Lo celeste puede llegar a representar una pradera y lo verde puede, o sea, depende de qué es lo que estás mapeando, pero en principio el color ese es una clase, por ejemplo, como digo, pradera, esto podría llegar a ser un bosque,
lo amarillo podría ser camino y lo azul podría ser pasto, o sea, pastura. Entonces, una forma de representar la ubicación de estos objetos en el espacio es dividir al espacio en una grilla. A esto se le llama grilla, a un arreglo de columnas y filas. Cada una de esas celdas tiene un valor y ese valor está relacionado con qué cosa es. Hay una tabla que dice, mirá, supónganse, puede ser que eso de ahí tenga el valor 1. Entonces en una tabla dice, valor 1 tiene que ser representado con color magenta y es, ¿qué dije que era? Ya me olvidé. Pasto, creo. Pasto, bueno, lo que es pradera. Pradera. El verde tiene el número 2, porque acuérdense que los celdas, cada una de esas celditas, tiene un número, en realidad es un número nada más. Y tiene un valor, un valor que indica su pertenencia a una clase. Por ejemplo, el 2 puede llegar a ser que sea bosque. El 3 es camino, que tiene que ser representado en amarillo, y así sucesivamente. Esta es una forma de representar el espacio. Tiene su ventaja y tiene sus desventajas, que ahora lo vamos a ver más adelante. La otra forma de representar el espacio es usando vectores, que parece complicado, pero afortunadamente no lo es. Hace mucho, cuando yo recién empecé, sí era complicado porque los software no estaban no te habían facilitado las cosas, entonces había que hacer una serie de operaciones bastante complicadas. Ahora es cada vez más fácil. Pero ¿cómo es? Un punto es un X, un Y y un Z. Con esos 3 puntos, por eso hablamos de coordenadas antes y todo lo demás, cada punto tiene un conjunto, un par ordenado de coordenadas. A eso se le llama, por ejemplo, que ese punto esté en la coordenada 437.530, 6 millones y pico, y la cota es 420, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno de esos puntos tiene esas 3 coordenadas. Puede ser que sea un punto, ya vamos a ver más adelante, o puede ser una polilínea para representar, por ejemplo, esas líneas que van ahí. Cada uno de esos cuadraditos, color violeta que hay ahí, sería un punto, un vértice de esa polilínea que está ahí. ¿Sí? La polilínea es el conjunto, segmentos rectos unidos por sus vértices. Así de simple es la estructura, los ladrillos que construyen todos los signos. Y los polígonos son áreas delimitadas por polilíneas. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un polígono cerrado, que se le llama polígono isla, que es eso. Entonces, después vos, van a ver cómo se hace, es re fácil hacerlo, le podés decir al sistema, mirá, este polígono que está ahí es pastura. Ese polígono que está amarillo ahí es vía de comunicación. Y este polígono es pradera y este polígono de acá, el verde, es bosque, ¿sí? Es muy fácil hacer eso. Entonces, en concreto, en el mundo vectorial hay esos 3 tipos de objetos. Y el cuarto, que son las tablas, contienen información no espacial, que lo vamos a ver más adelante. Ahí tienen algo que por ahora lo vamos a pasar rápido. Esto es, por ejemplo, acá tienen cuerpos de agua de Córdoba, que son polígonos, ya vamos a ver más adelante, no se preocupen. Esto lo vamos a pasar rápido. Las polilíneas en el Google Earth se verían representadas por rutas, o se le pone el nombre de rutas, ¿puede ser? Exactamente, en el Google Earth las polilíneas o rutas, viste que exactamente, muy bien. Y eso también les quería hablar para ir pegando esto que estoy diciendo con los conceptos que ustedes vieron en cartografía. Me parece que en cartografía usan palabras como cuando hablan de modo de implantación y todo eso, ya lo vamos a ver más adelante. Sí. Estas cuestiones de sí, el lo vemos así. línea o el polígono. Nosotros no, en el ambiente de los SIG a esas cosas no le llamamos del mismo modo, no le llamamos modo de implantación, pero a ustedes les va a resultar bastante transparente todo. Entonces, acá nos metemos con otra cuestión que es central. De acá en adelante, este concepto lo tienen que aprender de memoria, lo tienen que... Y amerita que lo discutamos de acá hasta que nos recibamos de jubilados, digamos. El concepto de entidad
Entidad también es sinónimo de tema, es sinónimo de capa y es sinónimo de layer. Por lo menos esos 4 términos, en realidad hay más, pero esos 4 términos significan lo mismo. A veces también se le puede llamar variable, en algunos casos. Lo que pasa es que la palabra variable es media complicada porque también hace referencia a otras cosas. Entonces, yo preferiría mantenerme con entidad o tema, porque esas sí son más claras. Y ahora vamos a la definición y la vamos a discutir bastante. Es la parte de la realidad que el usuario considera que, el usuario, o sea, ustedes, consideran que tiene que ser separada del resto y con atributos propios de la entidad. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda qué quiero decir. Y no es un ejemplo de esto, sino de otra cosa, que tiene que ver con la actividad que van a hacer con Manuel mañana. Supónganse que ustedes quisiesen construir un mapa de la universidad. Le pidió la dirección de arquitectura ahí de la secretaría, no sé cómo se llama, les pidió que hagan un mapa interactivo de la universidad, del campus universitario. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es pensar cuáles de las cosas que hay en el terreno, de las cosas que hay en el espacio de la universidad, son susceptibles de ser mapeadas. A ver, vamos a empezar por ahí, por esa parte. ¿Qué es lo que es susceptible de ser mapeado? Pero no depende del objetivo que tengamos en el proyecto. Exactamente, depende de los objetivos que tenga el proyecto, muy bien, y también depende de las propiedades de cada una de las cosas que se pueden querer mapear. Por ejemplo, a una vaca no la va a poder mapear, no vale la pena mapear una vaca, primero porque se va a mover, ¿sí? A los alumnos tampoco los puedes mapear. Entonces, ¿cuáles serían las cosas, hablando fíjense que me cuidé de no decir entidad ni tema, a ver, díganme qué mapearían. Infraestructura. Sí, la infraestructura, muy bien. Los caminos. Me gusta, pero ahí vamos con eso. Déjenme escribir porque me gusta mucho que participen. No saben lo agradable que es para mí que ustedes se muevan. A ver, ¿me hace interferencia el micrófono? Sí, Sí. Diana. Voy a cargar de nuevo. Denme 2 segundos. Sí. Susceptibles de ser mapeados. Hasta ahora, Edu dijo infraestructura. Infraestructura y Camila creo, o fue Diana la que dijo vías de comunicación, ¿dijiste? Camila, sí. ¿Dijiste vías de comunicación o sí. caminos? No dije... sé qué Caminos. Caminos, dije. Bueno. Camilos. Ahora la pregunta es, ¿a qué le llamamos infraestructura? Cuando empezamos, hace ruido tu micrófono, Diana, perdón, discúlpame. Perdón, Diana, no te quiero callar, pero en todo caso, prendelo cuando quieras decir algo, discúlpame. Discutamos esta cuestión de infraestructura. Olvidémonos de las otras cosas. Para ustedes, Diana, vamos a empezar por vos, así te hago hablar, porque yo sé que es frustrante eso de no poder tener el micrófono abierto. ¿Qué cosas te parece que son infraestructura, que son objetos que deben ser considerados infraestructura? Yo creo que Fede estaba haciendo referencia a los edificios que hay dentro de la universidad. ¿Y vos, Diana, qué opinás? Y haría a todo Perdón, vamos a puntualizar. Lo que estoy pidiéndote, Diana, es que me digas qué cosas de lo que vos ves parada en un avión alto y quieto, qué cosas ves que te parezca que sean infraestructura. Los edificios, ¿qué más? La parada de colectivo también es parte de la infraestructura. La parada de colectivo. Los alambrados. Los alambrados. No sé cómo se llaman las canaletas que hay en la universidad. En línea de drenaje. Es la línea de drenaje. Le vamos a poner directamente. Basta. Camila, ¿qué otra cosa es parte de la infraestructura? ¿El cableado? El cableado, ¿dijiste?
Sí. Sí, cableado. O sea, líneas eléctricas, digamos. ¿A Exacto. eso te referís? Sí. Bien, ¿Qué otra. más? Hay muchas. Dale, ¿qué más, Camila? Dijimos edificios, para colectivo, alambrado, drenaje, líneas eléctricas. No sé, todo lo que se me ocurre están dentro de edificios. Bien. Los Vamos. baños. Edificios, bien. Ahora, vamos a pararnos ahí. Vamos a pararnos ahí. Los edificios, vamos a pararnos ahí. ¿Deberían ser considerados diferentes los que son aulas de los que son administración, por ejemplo? ¿O podríamos meterlo todo en la misma bolsa? Depende Según del lo que quieras objetivo. ver, pero Claro, para Sí, una mejor organización, posiblemente. no, pero si la secretaria solo quiere saber cuánta porción del terreno está construida, es todo lo mismo. Si quiere saber Me gusta. cuántos Bien. edificios tienen la capacidad iba a decir soportar, El aforo de los alumnos. de contener estudiantes, claro, Sí, cuántos baños hay, o sea, bien, ya es más específico, entonces sí tendría que diferenciar. bien. Entonces, detengámonos ahí. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a seguir un poquito más. Los alambrados, ¿qué les parece? ¿Qué habría que aclarar en los alambrados? Y todo esto, los 5, ¿cuántos son? 5. Supongo que hay más, pero detengámonos ahí, dejémoslo ahí porque no quiero seguir porque con esto alcanza para discutir una cosa. Acá lo que está faltando, por ejemplo, que lo puse ahí, pero también sería parte de la infraestructura, serían los caminos, ¿entienden o no? ¿Están de acuerdo en que los caminos también son parte de la infraestructura? Y para mí sí. Conceptualmente hablando. sí. Bien. También lo que es los corrales. Sí, digamos áreas abiertas. Áreas abiertas. Estoy haciendo el práctico de mañana, Manuel, pero vamos a hablar. Ahora, los edificios. A ver, vamos de nuevo a esto. ¿Con qué tipo de objetos se representarían los edificios? ¿Como puntos, como polilíneas o polígonos? Yo creo que como Punto. polígonos. Ahí está, me gusta. Sí, polígonos. En realidad, Como son Depende de la circulares. escala. bien, exactamente. La decisión de si son puntos o polígonos va a depender de la escala, pero en principio los edificios deberían ser representados como polígonos. ¿Entienden el concepto? Por ejemplo, los pueblos podrían ser puntos si la escala es 1 en 1.000.000 o 1 en 5.000.000, pero el pueblo, si vos te acercás lo suficiente, deberían ser las manzanas, por ejemplo, o si querés, te acercás más todavía, serían los lotes, no las manzanas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, sí. Bien, entonces, primero que nada, los edificios. Es casi seguro que deberían ser polígonos. Esperen que voy a poner 2 puntos. Polígonos. Y ahora discutamos otra cosa más. Siempre, todos los objetos que son representados en un SIG tienen una tabla de atributos asociada. Esa tabla de atributos te permite poner casi cualquier cosa ahí adentro. Entonces, en esa tabla de atributos, suponete que vos quieras cargar lo que dijimos recién, el destino o el uso principal. Entonces, una de las columnas de la tabla de atributos debería ser uso principal. ¿Sí? A ver, díganme, ¿qué otro atributo, qué otra cualidad le podrían cargar a los edificios? ¿Quién me sugiere alguna otra cualidad, algún otro atributo que tenga el edificio? No sé, se me ocurre, capaz que es muy pavo, pero si es para uso de emergencias. Bien, Son esas zonas sí. donde Sí, para en personas. realidad lo que podríamos poner dentro de los atributos, por ejemplo, sería el área, el número de puertas, el número de ventanas. ¿Habría en relación al tamaño? Claro, el área
Esperen que voy a hacer una separación, así les queda más claro a ustedes esto. Vamos a hacer una especie de indentación. Exactamente, sería el uso principal, el área, la superficie, si querés, en vez de ponerle área, les ponemos superficie. Otra de las cosas que la dijeron recién ustedes, creo que fue Dayana, si es aula, el aforo. Y si no es aula, también le podríamos poner que tenga el aforo. ¿Qué otra cosa tendría suponen ustedes que podría ser una cualidad? Aforo? Sí. ¿Qué es el aforo? El aforo es ¿Qué es la el cantidad de aforo? gente que puede estar adentro del Bien. edificio. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo les parece que se podría poner? Tuve trabajo para encontrar el micrófono. Si tiene calefacción. Exactamente, si está calefaccionado o no. Bueno, no voy a seguir, pero entienden que se le puede poner un montón de atributos diferentes. Esos atributos, irían dentro de la tabla de atributos. El objeto sería un polígono y nada más que un polígono. Pero en la tabla de atributos se le pueden poner, por lo menos se me ocurren 40 atributos más, que son la fecha en que fue construido, el color con el que están pintadas las paredes, sí. Pero la tabla de atributos tiene una referencia dentro de la representación. Muy bien, me encanta, ya lo vamos a ver bien adelante. Bien, bien. A ver, y aquí está bien, perfecto, me encanta, se están adelantando, me encanta que se adelanten. Siempre hay en un sistema de información geográfica, esperen que, ¿cómo hago para ir a la otra transparencia sin arruinar esto? ¿Ven? Eso es lo que está diciendo recién Dayana, es esto. Cada uno de estos polígonos, acá tienen la populosa urbe de Malena, no sé si la conocen, es un pueblito que está al sur de Río Cuarto, que tiene estas manzanas nada más. No tengo el gusto. Cada una de estas manzanas es, o sea, un polígono, y cada una de esas manzanas está vinculada a esta tabla, que es la tabla de estos objetos, está vinculado a través de un identificador. Ese identificador es el que vincula a esta tabla con estos objetos, con esta entidad. Entonces la entidad es manzanas y cada uno de estos objetos, y yo puedo con el SIG pedirle al SIG que me lo pinte en función de algo que yo quiera. Cualquiera de los atributos que tiene la manzana pueden ser usados para representarla de una determinada manera. El polígono señalado con la flecha negra corresponde al registro con el ID igual a 3. Cada objeto, en este caso, cada polígono, tiene un renglón en la tabla que lo caracteriza. Me adelanté un poquito, pero me gusta que vayamos por ahí. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? La tabla de atributos sería lo que está... Esta sería la tabla de atributos. Pero ahora yo quiero detenerme un ratito más en esta cuestión que estábamos discutiendo recién. ¿Entienden que desde el punto de vista conceptual hay un concepto que se llama infraestructura, pero que desde el punto de vista de los SIG yo lo tengo que descomponer en diferentes entidades o temas? Porque uno sería los edificios. ¿Por qué lo tengo que descomponer? Porque hay una de las reglas de integridad, que la vamos a ver más adelante, que es que en un tema no puede haber objetos diferentes, el tipo de objeto. Tipo de objetos son estos tres, y nada más que estos tres. Puntos, polilíneas o polígonos. Una entidad no puede estar constituida por diferentes tipos de objetos. ¿Lo digo de nuevo? ¿Se entendió? Se entendió. Bien, entonces... Las rutas tienen que ser siempre líneas, por ejemplo. Polilíneas, exactamente. Por ejemplo, las paradas de colectivo es casi seguro que van a ser puntos, porque no tiene mucho sentido, a no ser que las quiera dibujar como polígonos, pero en realidad para el uso que le vamos a dar, no tendría mucho sentido dibujar las paradas de colectivo como polígonos, aunque podrían serlo. Los alambrados van a ser polilíneas y las líneas de drenaje es casi seguro que también van a ser polilíneas, y las líneas eléctricas, y acá entramos en otra cosa. Profe, una cosa. Sí. Para jerarquizar un poco, por ahí muy estructurado, pero bueno. Sí. Entidad sería lo más amplio. Bueno, como sinónimo está tema. Sí, o capa.
O capa, o ladder. Sí. Bien. Después, atributos serían lo que define a una entidad porque sus atributos son similares. Vas por ahí, pero no es exactamente eso. O sea, Bien. creo que entendiste el concepto, pero no No lo está expliqué bien bien. expresado, a eso me refiero. ¿Sí? Ujú. Porque, a ver, una entidad, vuelvo de nuevo con esta definición que parece simple, pero es complicadita, es una parte de la realidad que el usuario considera que tiene que ser separada del resto y que tiene atributos propios que son de la entidad. Parece simple, pero no es simple la definición esa. Por ejemplo, vamos con este ejemplo que está acá. Todo esto, que es un lago, los cursos de agua y los puntos de sondeo, son todos, tienen que ver con agua. Es vinculado al agua todo esto. Sin embargo, tienen que separarse en tres entidades. ¿Por qué? Porque una de las entidades es poligonal, que es el lago, otra entidad es los cursos de agua, que es polilínea, y otra entidad son los puntos, que son los pozos, puntos de muestreo o viviendas. Pero ¿vamos bien ahí? Pero Entonces, la entidad sería el lago, Cada uno de río los tres, exactamente. y Exactamente. Cada uno de estos tres, pozo, río y lago, serían una entidad diferente. Y cada entidad tiene un conjunto de atributos que lo caracterizan, claro. que son la tabla esta que está asociada acá. Y ¿Me por vas a decir? ejemplo, para entender Cada bien uno con el tiene un caso objeto. con Claro que el sí. caso de las manzanas, Sí. por ejemplo, lo verde es del ferrocarril, creo. Esto de acá, No. en Sí, este caso, no, lo verde, acá está representado en función del porcentaje de ocupación. Eso que porcentaje está de ahí, ocupación. claro, los que Bien. están desocupados están en verde, los que están al 25% están en amarillo, los que están al 50% de ocupación. Pero eso lo decidís vos en el momento. En este caso, entidad sería porcentaje de ocupación. No, no, la entidad sería No, la manzana. Bien, me encanta claro. que te animes a preguntar, gracias. No, entidad sería siempre la manzana. Bien, La entidad es la manzana. Los atributos que la caracterizan a la manzana son cada uno de esos, incluido el porcentaje de edificación. bien, Pero son claro. atributos que caracterizan. Suponete, vamos a poner el ejemplo que estábamos diciendo recién. Suponete que en vez de estar caracterizando los edificios, que sería una entidad, estemos caracterizando los alambrados. Suponete que sean los alambrados en general, no por ejemplo, el alambrado, ¿cuáles serían los atributos del alambrado? A ver, ¿quién me propone un atributo de los alambrados? Extensión, o sea, Eh, largo. no, material. la extensión como tal es una de las propiedades del objeto representado, pero no sería un atributo. Se podría poner longitud, pero no sería. Sino tipo. El A ver, material. ¿cómo sería el tipo? A ver. Y alambrado olímpico, alambrado. Exactamente, ahí podría ser tipo, y entre las opciones de tipo las podríamos prefijar como olímpico, de hilos, Eléctrico. si está ¿Te en imaginas? realidad, ahí, perfecto, me encanta En que la participe. universidad. Ahí debería ir, No por sé cómo ejemplo, otro de los atributos sería el número de hilos. Si fuera un alambrado, por ejemplo, de los que se usan para mantener a los animales alejados o encerrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, otra de las características que podría ser sería si el tipo de material de las varillas Los postes. y Claro. material de los postes. Podrían ser otro de los atributos. Eso cómo lo tenés a esos atributos. O te los dio alguien, porque lo levantó alguien, lo hizo el relevamiento, o ustedes lo van a hacer. En algunos casos yo les voy a dar una actividad en la cual ustedes, usando una aplicación del celular, les voy a pedir que levanten algunos datos de esos. Ya después más adelante. Pero en definitiva, vos que estás creando el SIG, porque yo lo que les quiero enseñar en esta materia es a usar datos que ya están de algún lado, o crear sus propios. Cuando los crean ustedes, van a tener que aprender a definir,
el criterio con el cual vos creás los campos que te parece que son interesantes, que son relevantes para lo que estás haciendo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, gente. Esto, para mí antes de, o sea, si bien, primero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, cuál es el Exactamente. objeto. En este caso, conocer la infraestructura de la universidad. Y en base a Exactamente. ese objeto vamos a definir cuál va a ser la entidad, cuáles van a ser las entidades, que entonces Exactamente. definimos qué consideramos infraestructura. Y dentro de cada entidad vamos a ver cuál de los atributos es relevante para el estudio. Exactamente. Eso es. ¿Así? ¿Sí? Tal Esa cual. sería la jerarquía. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, volviendo a esta cuestión, ¿les queda claro esto esto de acá, ¿no? Que los tipos de objetos son nada más que estos tres. Y con eso se hacen casi todos los SIG que yo conozco, todos los proyectos SIG que yo conozco en el mundo, están hechos con esos tres objetos, con eso representa todo el mundo, digamos. Todas las cosas que yo he visto están representadas con algunos de estos tres tipos de objetos. Y cada objeto, que es lo que recién dedujeron ustedes, que me encanta darles clases a ustedes, cada vez me ponen más contento, cada objeto dentro de un tema está vinculado a un registro. Entonces, vamos de nuevo. Cada uno, manzana es un tema, y cada uno de estos objetos, cada una de estas manzanas, es un objeto dentro del tema. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí. Y cada una de estas columnas de la tabla esta son los atributos de esta entidad. Bien. Vamos bien, ¿no es cierto? Sí. Y cada uno de los renglones, acá viene otro término que todavía no vieron, cada uno de estos renglones se le llama, creo que está más adelante, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Suspenso. No, bueno, no lo encuentro, pero se los cuento yo y después en todo caso lo vemos de nuevo. Cada uno de estos renglones se llama, lo voy a escribir acá para que quede, esperen que insertar cuadro de texto, uy, qué letra me quedó, cada uno de los renglones es una ocurrencia, registro, son todos sinónimos, registro, tupla, ocurrencia, registro y tupla. Con esos tres me alcanza, pero hay más, ya después me voy a acordar. Esperen que le cambie el color, así les queda. Sería como cada unidad que se toma una muestra. Claro, cada uno de estos renglones hace referencia a un objeto de esta entidad. No sé si te respondí la pregunta o que se te confundió más lo que me preguntaste. Se me confundió más. Cada uno de estos renglones, por ejemplo, el número 5, ese número 5 de acá, es una ocurrencia o registro o tupla o renglón. Esa es la palabra que me estaba olvidando. O renglón. ¿Sí? Cada uno de estos renglones que están ahí es un registro, una ocurrencia, una tupla o renglón. Son sinónimos. Y son los valores específicos que tiene, por ejemplo, ese polígono. Que está ocupado, los habitantes son 0, el 75% edificado, tiene electricidad y todo lo que vos le quieras poner, lo que se relevó en ese momento. ¿Te respondí la pregunta o seguís confundida? No, ahora sí. Ahora no. Bueno, ahora vamos a hablar de esto, que es uno de los temas importantes, que son las integridades que hacen falta, que se tienen que respetar. No saben lo afortunados que son, porque hay algunas de estas, por ejemplo, la topológica, pregúntenle a Manuel Maffini, Flor ya no renegó con la integridad topológica, o sí, Florcita, ¿tuviste que corregir la topología vos? Ya no, cuando la cursaste. No, creo que no renegué. Fuiste ¿No una usaste AutoCAD, Flor? Ay, sí. Bueno, ahí tuviste Entonces que sí renegaste. Sí, Bueno, Me ahora QGIS lo hace solo, sin que ustedes renieguen. Pero vamos a hablar de las integridades. La Perdón, cartográfica. Sí, yo Manuel. me retiro, Sí, damas y caballeros.
Bueno, Que le vaya muy tengan bien, ustedes Manuel. muy buenas Suerte. tardes. Nos Nos vemos vemos mañana. mañana. Yo, bueno, después en el link que está subido en el aula virtual, que va a ser siempre el mismo, de los miércoles. Bueno, Dale. Bueno, adiós. Chau, Nos chau. vemos, Manu. Manu, suerte en la noche. Chau, Que te chau. sea leve. Nos vemos. Gracias. Uf. Chao. Che, entonces, la integridad cartográfica, esa es la más difícil de respetar y le vamos a dedicar un ratito porque es importantísimo que lo entiendan con claridad. Es que todo, no, esa es la fácil, esa no es difícil. La integridad cartográfica no es difícil. Todos los objetos dentro de un tema deben estar en el mismo SRC. Ahí dice sistema de coordenadas. Con todo lo que han visto hasta ahora, creo que ya saben que sistema de coordenadas, no lo saben porque no trabajaron con el Quantum todavía. Sistema de coordenadas y SRC es lo mismo. Vamos a ponerlo entre paréntesis acá. SRC en el Quantum, por ejemplo, se llama SRC al sistema de coordenadas porque es la abreviatura de Sistema de Referencia de Coordenadas. Eso genera muchos problemas si ustedes no tienen un manejo sólido de esta cuestión de los sistemas de coordenadas. Por eso yo metí tanto con el tema de coordenadas y todo lo demás cuando vimos proyecciones. ¿A qué me refiero con sistema de coordenadas? En general, los temas con los que ustedes van a trabajar o están en coordenadas geográficas, latitud y longitud, por ejemplo, que se expresan en grados, con un elipsoide en particular, que generalmente es el WGS84, o están en TM Gauss-Kruger o en UTM. Afortunadamente para nosotros, casi todo lo que hay disponible por ahí dando vueltas de cartografía en formato digital está en alguno de esos tres sistemas. O está en latitud y longitud. Por ejemplo, si ustedes digitalizan algo en el Google Earth, cuando lo leen con un Quantum, con el QGIS, lo van a leer y el sistema lo va a traer en latitud y longitud, con el elipsoide WGS84. Y acá viene una cuestión importantísima que les quiero resaltar y que les quede grabado a fuego en sus cabecitas. Nunca pueden tener adentro de un proyecto SIG temas que estén en diferentes SRC. A ver, lo voy a decir de nuevo de otra manera. Cuando ustedes están creando un SIG, o sea, cuando vamos a ponerlo así, cuando se incorporan nuevos temas en un proyecto SIG, todos los temas tienen que estar en el mismo SRC y el proyecto también tiene que estar, ya lo van a ver más adelante cuando nos metamos, pero el proyecto también. O sea, supongamos que estamos haciendo de la infraestructura de la universidad y agregamos... ¿Me estás escuchando? Sí, claro, te escucho. Y agregamos un nuevo edificio. Sí. Al proyecto que ya tenemos y lo hicimos en el sistema, bueno, de UTM Gauss-Kruger. Sí. Ese nuevo edificio... Para, detenete ahí. Si es UTM, no es Gauss-Kruger, ¿eh? No es TM, no UTM. ¿TM Gauss-Kruger o UTM? TM, sí, No, siempre no, lo... No, siempre lo digo mal, pero sí, sea lo que hace referencia, siempre lo dije mal. TM Gauss-Kruger. Ese nuevo edificio que vamos a agregar también tiene que estar en el mismo sistema de coordenadas. Me parece excelente tu pregunta, Dayan. Vamos a detenernos un ratito ahí. Imagínate, con lo que ustedes aprendieron, creo que en cartografía ustedes digitalizaron algo en el Google Earth, ¿no? No. En otros. Ya van a aprender en una guía de actividades que en la guía de actividades que tienen, van a digitalizar algo en el Google Earth. Esos datos que ustedes digitalizan con el Google... Porque, a ver, ¿desde dónde se traen los temas? ¿De dónde sacás, por ejemplo, cargar un edificio nuevo, por ejemplo? Hay muchas maneras diferentes de hacerlo y las vamos a ver ahora.
te voy a escribir eso. Eso está interesante, la pregunta tuya, y vamos me parece que amerita. ¿De dónde vamos a escribirlo así? ¿Cuál es la posible fuente de datos para incorporar a un proyecto SIG? Una de las... esto lo voy a poner... Me gusta tanto lo que estoy escribiendo que voy a crear una diapositiva nueva. Vamos a... ¿Cómo se hacía acá? Duplicar diapositiva. Entonces esta queda igual que esta y esta la vamos a eliminar. Yo después la termino, no se asusten. Voy a escribir nada más que lo básico y después la agrego. ¿Cuáles son las posibles fuentes de datos para incorporar un proyecto SIG? Una es que la descargue de Internet. Descargar de Internet. Que hay muchísimas y cada vez más hay fuentes de datos. La Municipalidad de Río Cuarto tiene, la Municipalidad de Córdoba, los gobiernos nacionales, las universidades tienen un montón y ya están en algún SRC que hay que asegurarse, que hay que averiguar cuál es el SRC. Esa es una. Se pueden descargar de internet y ya están con algún SRC. Lo que hay que hacer es averiguar cuál. Este diéresis no va. Qué desastre que soy. Ahí está. Hay que averiguar cuál es el SRC con el que vienen. Que puede ser, vamos a ponerlo. Este es el único EPSG que les voy a pedir que se acuerden. Todavía no les dije que era un EPSG, ¿no? No. Bueno, no. Ahí lo vamos a discutir. English Premier League. No, no es eso. Ese English Premier Liga creo que dijo, pero no. El 4326 es el coordenadas geográficas con elipsoide WGS84. Parece que estoy hablando en chino, pero ya se van a acostumbrar. Una de las opciones es que esté con el EPSG 4326, que es el único que voy a pretender que se la sepan de memoria, y que tienen que saber que el EPSG 4326 es el que tiene coordenadas geográficas con el elipsoide WGS84. ¿Y qué es un EPSG? Esto es la abreviatura del Instituto de Petróleo y no sé qué, pero en definitiva es un instituto a nivel internacional que se puso a estandarizar todos los sistemas de proyección que hay en el planeta y que lo adoptaron como normas por el adoptado por el OGC, que también se lo tienen que saber. Perdonen, chicos, que les esté metiendo tantas cosas, que es el Open Geospatial Consortium. Ese consortium, el Open Geospatial Consortium, es el que determina, que regula, es el que regula... Se fermenta el hoja. Todos, ¿eh? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que no me entraba en la hoja lo que estaba escribiendo. Todos los sistemas de coordenadas del planeta. A este le dan bolilla del planeta. Le dan bolilla desde el Servicio Geológico de los Estados Unidos hasta la Municipalidad de Villa Ortúzar. Todo el mundo trabaja con el Open Geospatial Consortium, todos, ¿sí? Entonces, puede ser que sea en latitud y longitud, o puede llegar a ser que estén en algún sistema proyectado, algún sistema de coordenadas proyectadas, algún SRC proyectadas. O sea,
dentro de las proyectadas, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de sistema de coordenadas, cuando hablamos de proyecciones? Les dije que nosotros acá en la Argentina trabajamos básicamente con los dos que les mencioné. ¿Se acuerdan cuáles eran? No. Los sistemas de coordenadas, de proyección. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Y Gauss-Kruger o UTM. Exactamente, TM o UTM. ¿Sí? Básicamente son eso. En realidad hay un montón más, y en cada país se usan un determinado grupo, pero en la Argentina, incluidos los datos con los que se bajan de Internet, porque acuérdense que el punto central acá es que ahí todavía seguimos hablando de las que se descargan de Internet. O podría ser que son datos, vamos a poner la otra opción, datos capturados de Google Earth, que lo van a aprender a hacer. En ese caso, los datos capturados de Google Earth están con el EPSG 4326. Los datos que se capturan de Google Earth están en el... ¿Y no están con el EPSG 4326? Sí, por eso. Pero si llegan a no estar, o siempre van a estar. No, lo que capture de Google Earth están en ese formato, están con ese SRC, siempre. Si cargamos de Internet y no están en ese... Ahora está documentado, por ejemplo, el CGMAR, el Servicio Geológico Minero, se mandaron una cosa que no estoy de acuerdo, que es que generaron documentación cartográfica digital, TM, pero no Gauss-Kruger. Perdón, TM Gauss-Kruger, pero no con el elipsoide de Campo-Inchauste, sino el WGS84. Entonces, lo que me importa a mí es que a ustedes les quede claro que hay que documentarse sobre cuál es el sistema de coordenadas, porque se puede arreglar, siempre y cuando sepas qué es. Hubo gente que me vino a preguntar llorando cómo hacía porque los datos no le casaban con nada. Y era porque no habían anotado correctamente cuál era el sistema de referencia original de los datos. Era por eso nada más. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien, gente? Esa sería gente en esta materia, o una forma que tiene usted siempre de decir que viene gente llorando. ¿Cómo? Ahora siempre mucha gente en esta materia. No, es una manera de decir, forma pero vinieron desesperados a preguntarme cómo hacían, porque no, imagínate, habían renegado como locos, habían dedicado un montón de tiempo para trabajar en el tema y no había forma de que los datos le tuvieran coherencia, y era por eso, porque no habían mirado. Dentro de años, pregúntale antes de entrar en crisis. No voy a llorar. Teniendo en cuenta que a mí me costó instalar el programa, voy a ser una de esas personas que vaya llorando. La otra opción que pueden hacer es generar ustedes los datos, generación propia de datos. ¿Y cómo generan los datos propios? O sea, ¿cómo hacen ustedes para generar sus propios datos? Por ejemplo, una de las opciones, que es la única que ustedes van a manejar, es con un GPS. Y los datos generados con un GPS, por ejemplo, esos datos se pueden generar, generación propia es con un GPS, y esos datos se puede configurar a la aplicación. Ahora últimamente ni siquiera hace falta que compren un GPS. En el Departamento de Geografía y en el Departamento de Geología y en muchos lados han comprado GPS, un aparatito específico, pero ahora con los celulares nuevos no hace falta, porque los celulares nuevos inclusive captan la constelación de los satélites rusos, los chinos, los estadounidenses, entonces ya no hace falta tener un aparato más. El celular te sirve para eso, y las aplicaciones que hay en el celular ya sirven para captar eso. Entonces, con un GPS que generalmente trabaja también con 4326. O sea, vos lo podés programar al GPS para que te dé los datos en el EPSG 4326. Y la otra fuente es digitalizar algo, o sea, lo que quieras, algo es, no sé, las manzanas,
los lotes de un campo o lo que sea, de una carta del IGN. Carta del IGN. Y ahí, ¿cuál es el EPSG, el sistema de coordenadas que tiene el IGN? La carta del IGN. El TM Gauss-Kruger. Exactamente, TM Gauss-Kruger con el elipsoide. ¿Cuál es el elipsoide? WFS. No. Ah, no, es el otro. El Internacional de Haifa. Sí. No, nunca me acuerdo el nombre. ¿Sí? Esas serían las 3 entradas que yo preveo. Debe haber algunas más, porque estoy seguro que... Pero esos son los datos, esos son las posibles fuentes de los datos con los cuales ustedes van a trabajar en un SIG. O los descargan de internet, que tienen que averiguar que, por ejemplo, les cuento una cosa que nos pasó, que nos reíamos con el Manuel el año pasado. Hay un SIG que lo creó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la CABA. Generaron un sistema de coordenadas que tiene como... ¿Se acuerdan que yo les conté que el origen latitudinal... A ver, ya que estamos, vamos a repasar. ¿Cuál es el origen latitudinal de las coordenadas Gauss-Kruger? ¿Cuál es el origen latitudinal, o sea, norte-sur, de las coordenadas Gauss-Kruger? El polo sur. El polo sur, los 90 grados. Sí. ¿Y cuál es el origen longitudinal, por ejemplo, para esta zona? ¿Qué sería? El meridiano. El meridiano central de la faja. O sea, por ejemplo, para esta zona es el meridiano menos 63 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta gente de la CABA usó como 0,0 para las dos coordenadas el obelisco. Eso no está en ningún lado. O sea, no sé, se levantó el tipo que generó... O sea, afortunadamente... El centro del mundo. Claro, exactamente, eso es el obelisco centroide. Bueno, cuando pensás que estás en el centro. Afortunadamente para nosotros, porque queríamos usar esa información, afortunadamente habían puesto esos datos. O sea, los datos vectoriales de la ciudad de Buenos Aires son... Para alguien que quiera trabajar con la ciudad, con geografía de la ciudad de Buenos Aires, son valiosísimos. Tienen los manzanarios, tienen los barrios, tienen un montón de datos, pero claro, los queríamos meter, porque ¿cuál es el problema? Suponete que vos quieras laburar con trabajar con un SIG con datos que obtengas de diferentes lugares. O sea, algunos descargados de internet, otros generados por vos, otros capturados con el Google Earth. Y la otra cosa que también pueden llegar a ser que tengan es imágenes satelitales, que lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, satelitales. En general están en UTM WGS84. Esas son casi todo lo que descargues de imágenes satelitales van a estar en UTM, que es el destino a lo cual hay que llevar todo. O sea, cuando ustedes laburen con información espacial generando su propio proyecto, todo lo tienen que llevar a UTM de la faja que corresponda. Todo. A sistema coordenadas proyectadas, UTM de la faja que corresponde. ¿Usted dice que vamos a poder? Sí, seguro que van a poder. Que nos va a salir. Sí, les va a salir, ya van a ver. Tengo mucha fe en ustedes. Bueno, entonces. Vamos a rendir final y nos va a decir que somos alumnos fáciles. Hasta ahí está claro. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste vos, Diana, hace un rato. Si yo ya tengo la infraestructura cargada de la del campus universitario, y dentro de 2 años alguien construye un nuevo edificio, por ejemplo, y vos lo querés agregar, querés actualizar, eso se hace digitalizando, o sea,
creando, no sé cómo lo quieras cargar, o si lo capturás de Google Earth o lo generás propio con un GPS recorriendo el perímetro. Yo calculo que te va a ser más fácil capturarlo de Google Earth. Pero digo, ahí ya van a aprender cómo se hace para agregar un objeto a un tema ya creado. No sé si me explico. Claro, lo voy a tener que hacer con el mismo sistema de coordenadas de referencia que usé la primera vez que lo hice hace 2 años. Exactamente, exactamente. Porque no es lo mismo generar un tema nuevo que agregar un objeto a un tema ya creado. No sé si me explico. Sí, que va a ser siempre el UTM WG. Ahí es donde hay que llegar todo. Ahí es donde yo los invito, los invito a que lleven todo lo que generen, lo lleven a UTM WGS84. ¿Estamos de acuerdo, gente, hasta ahí o no? Sí. Bien. Ahora vamos a hablar de las integridades necesarias. La cartográfica, ya creo que ya hablamos bastante, pero vamos a... Una cosa es que tengan todos el mismo SRC. Pero además, y acá viene otra frase que parece inocente, pero no lo es que deben tener coherencia geométrica. ¿Qué quiero decir con que tengan coherencia geométrica? ¿O cómo te das cuenta vos si un tema tiene o no coherencia geométrica? Vamos a hacer un dibujito. Estoy gestionando en el departamento de geografía que me permitan comprar una tableta digitalizadora. ¿Se ubican esas que tienen como un lápiz electrónico? Para poder hacer estos dibujos que estoy haciendo, que ustedes vieron cómo dibujo yo. La que vos pones es la que se transmite directo a la compu. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? Vos podés hacer apuntes, dibujos y se Claro, digitaliza. claro. Tenés un lápiz electrónico que vos es como una especie de También cuaderno. tenés un programa. Exactamente. Vienen con un programa o si no lo conectás, o sea, lo podés usar al programita con el que viene la tableta o podés, ¿cómo es? Podés usar el programa que tienen ellos o vincularlo, por ejemplo, a al Paint o a cualquier otro. Por ejemplo, hay uno que yo les recomiendo que empiecen a usarlo, no ahora, porque no los quiero marear, pero hay un programita que yo lo tengo instalado acá, que cuando tengan ganas de, a ver si lo encuentro, que es el Inkscape, ese de ahí, que es para dibujo vectorial, que es una maravilla, que es mucho mejor que el Paint, pero para hacer el dibujo que les quiero hacer ahora, con esto alcanza y sobra. Imagínense que es la manzana donde vive Diana, ¿sí? Hacia el norte, ¿qué calle es esta, la tuya, Diana? ¿Cómo se llama la calle de tu manzana? Segurola. Yo vivo en un pueblo, a menos de No, pero Segurola no puede ser hacia el norte. Segurola está hacia el este. Ah, Misiones, sí. Bueno, Misiones. No, bueno. Claro, yo no vivo para nada. Supónganse que esa es la manzana digitalizada a partir de que lo bajaste de la Municipalidad de Río Cuarto. Del sitio de la Municipalidad de Río Cuarto, ya vamos a ver cómo se hace, porque eso lo van a ver. Suponete que vos bajaste el manzanario y esta es la manzana propia de donde vive Diana. Y ahora vos o alguien te trajo otro tema generado por alguien más, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, y cuando los pones en el mismo SIG, te aparece esto. Esta es la misma manzana donde vive Diana, pero la que está en negro es la manzana que descargaste de la ciudad de Córdoba y esta es también es la calle Misiones y esta es la que descargaste del gobierno de Córdoba. Y la otra es la que descargaste de la Municipalidad de Río Cuarto. Cuando pasa eso, lo que está pasando es que los temas, espera que ahora vamos a elegir el color negro nuevo, estos dos temas, estos dos objetos tienen el mismo SRC, porque ya van a ver por qué, pero no tienen coherencia
geométrica. Si eso pasa, que puede pasar, pasa muchas veces, ustedes lo tienen que arreglar. Ya después, cuando cursemos la materia y nos pongamos, les voy a enseñar cómo se hace. Pero no tienen coherencia geométrica y la tienen que tener porque cualquier análisis posterior que vos hagas te va a dar problemas. ¿Entienden lo que estoy diciendo, gente? Pero eso se puede arreglar. Eso se puede arreglar, a veces. ¿Qué sería la coherencia geométrica? Que coincidan las formas. Claro, si tuvieran coherencia geométrica, este rectángulo debería ser exactamente el mismo que el que está en negros. Lo voy a escribir a eso. Si tuviesen coherencia geométrica, si tuviesen coherencia cartográfica y geométrica, todos, no solamente esta manzana, todos los objetos deberían coincidir. ¿Está claro eso? ¿Está explicado? ¿Se entiende? Ujú. Coincidir quiero decir que los vértices, la esquina esa debería estar en el mismo lugar que esa esquina. A eso me refiero. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos de nuevo a la presentación. Hasta ahí estuvimos hablando de la coherencia cartográfica. La temática es la más difícil por ahí se complica mucho, pero cada vez es más fácil. Un tema solo puede contener objetos que representen un único tema. Y vamos de nuevo acá, miren. Vamos a esto. Y les pregunto, si yo quisiese, por ejemplo, representar los alambrados, el drenaje y las líneas eléctricas en un mismo tema, y los caminos, ¿podría ponerlos o no en un mismo tema? Desde el punto de vista del tipo de objeto. Y sí. Exactamente, sí, los podría poner porque los tres tipos de objetos, los cuatro, los alambrados, los drenajes, las líneas eléctricas y los caminos, son polilíneas, se representan como polilíneas. Sí, puede haber. Pero se viola la integridad temática porque los atributos del alambrado no pueden ser los mismos que los atributos del drenaje ni los atributos de las líneas eléctricas. ¿Entienden eso? Claro. O sea, en este caso no se podría. No se podría porque los atributos son diferentes. Los atributos de cada uno son diferentes. Claro. ¿Se entiende? Sí. Pero, dependiendo, y acá viene una cuestión importante, dependiendo mucho de cuál es el objetivo que yo quiero para hacer todo esto. Suponete que yo estoy haciendo un estudio sobre que toda la infraestructura a mí me da lo mismo si está o no está, que estoy haciendo un estudio del subsuelo, ponele. Entonces, lo que está arriba, los alambrados, el drenaje, las líneas eléctricas, los caminos, los tengo que representar porque en el dibujo tienen que estar, para que alguien que lea el mapa después diga, mirá, por acá va el camino que va al tropezón. Pero en realidad no me haría falta caracterizar cada uno de esos. Entonces ahí sí podría ponerlos como un tema que se llame fondo o algo por el estilo. ¿Se entiende el criterio con el cual defino si un tema puede estar descompuesto en varios temas o no? Lo voy a decir. Claro, o sea, si tuviera un tema general, no sé, por ejemplo, líneas de comunicación, no importa qué tipo de línea sea, pero... Exactamente, mientras el tipo de objeto sea el mismo, los podríamos meter todos juntos. Si a mí no me interesa mucho analizar esto. Como que tenga una coherencia. Exactamente. Lo van viendo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, este es el fácil porque el Quantum no te deja. El de objeto, si vos querés meter una polilínea dentro de un tema de polígono o puntual, no te va a dejar. O sea, este te obliga el Quantum solo a... Este es difícil porque hay veces que vos no te das cuenta hasta que no empezás a usar los temas, hasta que no empezás a usar el SIG, no te das cuenta si rompiste o no la integridad temática. Pero la integridad de objeto es obligatorio, el Quantum no te deja seguir si querés meter
una polilínea en un tema poligonal o cualquiera de las tres opciones. ¿Se entiende esa? Esa es la más fácil de todas. Sí, sí. Y la topológica para ustedes no es tanto problema porque Quantum también, ahora con todo lo que tiene, ya no hace falta corregir la topología, Quantum lo hace solito. Pero les cuento de qué se trata el tema de la integridad topológica, que por lo menos se los voy a contar nada más. Esperen que voy a hacer esto. Vamos a hacer otro dibujo acá. Para, por ejemplo, el Corel o varios de estos programitas de diseño asistido por computadora, si vos dibujas un polígono ahí y otro polígono acá, esperen que voy a ver si me sale sin que reniegue mucho. Ahí está. No, espera, vamos a hacerlo de vuelta, pero le vamos a cambiar el color para que entiendan qué quiero decir. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el recuadro este. Pregunta para todos. Esa polilínea, acuérdense que un polígono es una sucesión de segmentos rectos, perdón, una polilínea es una sucesión de segmentos rectos unidos por sus vértices. O sea que el cuadrado este son 4 segmentos rectos y cada una de estas esquinas es un vértice. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si yo a estos dos polígonos los considero dentro de un mismo tema, esta línea, la que es borde entre este polígono y este polígono, ¿cuántas veces tiene que estar digitalizada? Con lo que ustedes no lo tienen por qué saber, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cuántas veces tendría que estar digitalizada? ¿Puedes repetir de nuevo? Lo dijo muy rápido. Sí, en este caso lo voy a escribir. La línea frontera esta, la línea, voy a usar el color negro que queda más claro. La línea frontera en los dos polígonos de arriba, los dos polígonos superiores, los de arriba, la pregunta que les de arriba es ¿cuántas veces debe estar digitalizada? Claro, ustedes no saben lo que es digitalizar, entonces capaz que se les arme el lío todavía ahí. Esperen, déjenme ver si lo puedo estirar. ¿Entienden lo que estoy preguntando? Yo lo que estoy preguntando es esta línea que está ahí, que es el límite entre este polígono y este polígono. Intuitivamente uno piensa que debe estar 2 veces. ¿Por qué? Porque una vez es límite oriental del polígono negro y otra vez es límite occidental o frontera oriental. Pero yo voy a ver una sola línea. Exactamente. Y ahí, bien, me encanta, me gusta cómo pensás, Dayan. En los mapas, en general, cuando dos polilíneas están una encima de la otra, vos vas a ver uno solo. Pero en realidad, desde el punto de vista del SIG, sería un error garrafal que esté 2 veces la polilínea. Tiene que estar una sola vez. Ya van a ver más adelante, cuando nos metamos con esto, que afortunadamente para ustedes, pregúntenle a Flor cuánto renegó cuando había 2 polilíneas una encima de la otra. El Quantum lo arregla solo esto, no tienen que renegar casi nada para arreglar esto. Hay un complemento, ni siquiera es un complemento, es una parte integrante del QGIS que cuando encuentra 2 polilíneas una encima de la otra, las elimina y las convierte en una sola. Como cuando hacía los mapas del colegio y tenías que hacer el límite entre Argentina y Bolivia, ponerle y exactamente. sabía de qué color pintar la línea. Exactamente. Y este vértice, esperen, a ver si puedo, cierto que acá el zoom es complicadísimo, a ver si me puedo, vamos a aumentar un poco el zoom, quiero acercarme, a ver si me acerco ¿cómo es para moverme para allá? Supongo que ahí debe haber una barra para desplazarme. Bueno, no, pero me tengo que poder mover para allá, ¿eh? Ahí sonamos. ¿Ves? Bueno, voy a tener que alejarme porque no lo puedo ver. Esperen que ver, alejar.
ese vértice, no el vértice del recuadro negro, el vértice del recuadro rojo, el vértice inferior del recuadro rojo, tiene después lo vamos a ver, se llama nodo. ¿Por qué? Porque es la intersección y este vértice que apenas se ve, que también es la intersección entre esta polilínea de acá y la polilínea de acá, también se llama nodo. Por ahora, quédense con eso. Yo después lo voy a discutir más adelante, lo vamos a discutir más. Pero por ahora quédense que ese vértice, ese punto, que es la intersección de esta polilínea negra con la roja, tiene el nombre especial que se llama nodo. Ya después vamos a ver de qué se trata, pero por ahora quédense con eso. Y por último, y con esto terminamos la clase porque ya estamos, yo los cansé, yo no los quiero quemar. La integridad, de las topológicas hay dos topologías. Hay dos topologías. Nosotros nos vamos a meter con una sola y la otra yo les voy a contar nada más. A ver, vamos a escribirlo, así les queda. Hay dos topologías que yo sepa. Capaz que haya más, pero yo sé de dos nada más. La topología de polígonos, con la cual vamos a trabajar mucho, con la que vamos a trabajar, y la topología de redes, que sé muy poco de eso, pero que se usan polilíneas y que tienen, por ejemplo, viste que, no sé si han escuchado a la gallega cuando vos le decís en el GPS del auto, le decís que querés llegar a tal lugar y te dice en la próxima doble a la derecha y te guía para llegar a un lugar determinado. Recalculando. Esa aplicación está basada en topología de redes. Tiene cargadas adentro las vías de comunicación, los caminos, las rutas, las autovías, todo lo demás, y tiene cargado todos los atributos de esas vías de comunicación. Si es mano hacia un lado, si es mano hacia el otro, si es doble mano, si hay semáforos, si no hay semáforos, si está pavimentada, si tiene tierra, si tiene pozos, si tiene radares, si tiene... Todo eso está cargado en las polilíneas, en cada una de las polilíneas. Pero las polilíneas están, integradas. Claro, están cargadas. No es necesario que estén todos integrados. ¿A qué te referís con que no estén integrados? Podemos usar, cuando ves mi concepción de red, es una polilínea que siempre va a estar conectada, pero yo puedo hacer polígonos, por ejemplo, en el caso de los edificios, sí. No necesariamente tiene que estar uno al lado del otro. No, son dos cosas diferentes. La topología de polígonos trabaja con polígonos y nada más. La topología de redes siempre trabaja con polilíneas nada más. Solo con polilíneas, está listo. Claro. ¿Estamos? Uy, esperen que esto no iría ahí, iría acá. ¿Estamos, gente? Y por último, y ahora sí termino, les prometo que termino acá, es este concepto de acá, que es muy simple. No explicó, profe, lo de polígono, pero... La topología de polígono es esa, la que tiene que respetar esto. Es que esta polilínea tiene que estar una sola vez. Bien. Y que no puede haber en la topología de polígonos, es imposible que haya, por ejemplo, una polilínea suelta por acá. Esa, cuando vos le pedís a QuantumGIS que te genere los polígonos, a esta polilínea que está sueltita acá, la borra. ¿Sí? La elimina. Y en realidad, la topología de polígonos podría llegar a ser que tenga, por ejemplo, esto vendría a ser lo que se llama, espera que borro, es más fácil así, y genero el polígono de vuelta. Esto que está ahí sería un polígono isla. ¿Por qué? Porque no está conectado a ningún otro polígono. Eso también es permitido en la topología de polígono. Entonces, esto sería un polígono isla y estos serían dos polígonos adyacentes. Y la regla topológica de la topología de polígono es que una polilínea que sea frontera entre dos polilíneas no puede estar digitalizada dos veces y que no puede haber polilíneas sueltas. No sé si te respondí, Fede. Sí. Bien. Entonces,
Vamos de nuevo acá. La unidad de mapeo, de nuevo, la definís vos en función del objetivo que persigas. Es el tamaño del objeto más pequeño, sobre todo poligonal, a ser representado en el proyecto. Por ejemplo, suponete que vos estés laburando, de nuevo, perdonen que vaya el mismo ejemplo de siempre, pero si alguno de ustedes quiere proponer un ejemplo diferente, soy todo oído. Suponete que vos quieras hacer, te contrate la Municipalidad de Elena, a los 4 los contrate la Municipalidad de Elena para hacer un mapa de capacidad de acogida de residuos sólidos urbanos nuevo, de la localidad de Elena. Entonces vos tendrías que definir de antemano cuál es el objeto poligonal más pequeño que vos quieras representar en ese mapa. La escala de trabajo la tenés que definir en función de ¿qué? ¿Quién me dice cuál sería, con qué criterio? Claro, sí, pero el proyecto es construir un mapa de capacidad de acogida de residuos sólidos urbanos para la localidad de Elena. Y por lo menos la escala tiene que abarcar toda la localidad de Elena. Más que la localidad de Elena, vos vas a tener que hablar con el intendente, con los que tomen las decisiones, y decirles hasta dónde se quieren alejar. En general, si es para una municipalidad, el criterio es hasta la mitad de camino entre Elena y los pueblos vecinos. O sea, desde Elena hacia el norte hasta ¿qué sigue? Rotarán y hacia el sur hasta Baigorria, porque no te vas a meter en el terreno de los baigorrenses, te van a pegar un chico. O sea, tenés que definir cuál es el área que vas a representar. Entonces, suponete, vamos a dar un ejemplo, perdón porque mi desconocimiento. Debe ser un área de más o menos 30 kilómetros de extensión norte-sur y otros tantos de extensión este-oeste. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Capaz que menos, pero sí, vamos. Sí, capaz que menos, sí, porque Baigorria está mucho más cerca. Bueno, pero más o menos esa es la idea, ¿se entiende? O sea, vos tenés que definir cuál es tu área de trabajo. No sé, de Elena, 20 kilómetros de la redonda. O sea, no me puedo alejar, porque además hay otras cuestiones, no solamente jurisdiccionales de que te van a pegar un chirlo los vecinos, sino que los camiones que tienen que llevar la basura tampoco tienen que hacer 1000 kilómetros para llevar la basura, tiene que ser algo medianamente cerca. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, con ese mapa, ¿cuál sería la unidad de mapeo? Ahí vamos, esperá, estamos todavía tratando de definirla. Una vez que definiste el área a cubrir, que por ejemplo, suponete que sean un área de 30 kilómetros por 30 kilómetros, vamos a proponer cualquier valor, serían 30 por 30, son 900 kilómetros cuadrados, ¿sí? Ahora, la otra criterio con el cual tendrías que definir si la unidad de mapeo es qué, tendrías que decir, bueno, a ver, ¿importa si yo tengo en cuenta el tamaño de los lotes? ¿Sí o no? Para mí sí, porque los lotes también, porque uno de los pasos en el proceso de construir un mapa de capacidad de acogida de residuos sólidos urbanos es que algún lote o un conjunto de lotes vas a tener que comprar y el valor de esos lotes va a tener que estar definido por lote, es decir, el valor de la hectárea no es por hectárea, es por el lote. Vas a tener que hablar con el dueño de un lote en particular y le va a tener que decir, mire, se lo expropiamos, se va a poner recontento el dueño del campo, o no sé, se lo compramos, no sé. Pero que estarán fuera del pueblo. Obvio, claro. No vas a poner también hay otras consideraciones que después en todo caso las discutimos, pero vas a tener que tomar criterios como distancia al pueblo, porque la distancia al pueblo tendría que ser que un sitio no sea apto para construir, para poner basura, si está a menos de, no sé, 5 kilómetros del pueblo, porque los olores que van a venir no van a ser muy agradables. ¿Sí? Que en casi todos los pueblos eso se viola. Por ejemplo, yo que voy a San Basilio seguido,
hay una chanchera, un criadero de chanchos a 3 kilómetros al este, al sur. Dos, ¿cómo se llama esto de cría de ganado intensivo? Feedlot, que están uno al sur del pueblo y otro al oeste del pueblo. Y del otro lado está, o sea que sople el viento, de donde sople en el pueblo, si sopla viento, hay un olor o a chancho o a feedlot o a basurero. O sea, no se respetan mucho esas cuestiones de la distancia. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero hay muchos otros criterios, casi todos geológicos, por ejemplo, la profundidad del nivel freático para no contaminar el agua subterránea, la dirección de los filetes de flujo. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que casi todos los pueblos, incluida la ciudad de Río Cuarto, y San Basilio estoy seguro, no sé los otros, tienen un repositorio especial de residuos sólidos que están aguas arriba del pueblo. ¿Saben cuál es el repositorio de residuos sólidos especial del que estoy hablando? ¿Un arroyo? No, o sea, el lugar donde se tira basura. ¿Pero es legal? En Río Cuarto es agua abajo. No, sí, de residuos sólidos, pero estoy hablando de los especiales. ¿Saben de qué? Perdón, estoy tratando de ser irónico con lo que les voy a decir. Los cementerios. Los cementerios de casi todos los pueblos están aguas arriba de los pueblos, incluido Río Cuarto. El cementerio de Río Cuarto está justo a aguas arriba del pueblo, de la ciudad, o sea que todo lo que sale de los cadáveres va por el agua subterránea, va hacia la ciudad. No sé si se han dado cuenta de eso, por ejemplo. No lo había pensado nunca. Ahora. Bueno, y en los pueblos pasa lo mismo, los cementerios están en la dirección de los filetes de flujo de agua subterránea, estoy hablando, no de los arroyos ni de nada, sino el agua, no sé si ustedes lo sabían, pero el agua subterránea se mueve, despacito se mueve, a velocidades de 1, 2, 3 metros por día, pero se mueve el agua subterránea, está fluyendo en un sentido en particular. Pero bueno, me fui por las ramas. Lo concreto es, la unidad de mapeo tiene que ser definida con antelación y, por ejemplo, para el caso que estamos discutiendo, tendría que ser el lote, pero no el lote urbano, sino el lote rural, porque el lote urbano tiene otras dimensiones. Un lote urbano tiene las casas de casi todo. Las casas en la división urbana del terreno, qué sé yo, un terreno típico es de 10 metros por 30 metros. ¿Están de acuerdo o no? Sí. No entraría en todos los residuos, o sea, no sería útil para el fin del que queremos instalar. Sería muy detallado. Sería legal que te pongan el basural en tu... Sí, pero digo, claro, pero más o menos quiero que vean que la unidad de mapeo tiene mucho que ver con la escala de trabajo y con el objetivo del trabajo. Sí, o sea, sería seleccionar visualizar primero los lotes de tales dimensiones, que nosotros establezcamos las dimensiones, sí, para seleccionarlos según, bueno, también la dirección del viento. Sí, perdón. Pero, de nuevo, retrocedo. O sea, no estoy hablando ahora ni del cementerio ni de unidad de la capacidad de acogida de residuos sólidos urbanos. Estoy hablando en términos generales. Suponete. Sí. En el caso del ejemplo de la universidad, ¿cuál sería la unidad de mapeo? Ahí está, qué buena pregunta. ¿Cuál sería la unidad de mapeo? A ver. No, yo le hice la pregunta, no. No, bueno, pero propongan ustedes, digan qué les parece. Porque sí, no sé. Supongo que cada objeto es que no sé, porque no, si tengo un alambrado representado y tengo un edificio... pero estamos hablando de temas poligonales, porque los objetos que no son poligonales, los que son lineales... ¿no cuentan como unidad de mapeo? No, sí, pero digo, para definir la unidad de mapeo... A ver, suponete, vamos a dar un ejemplo. Me encanta que te hayas ido al tema de la universidad. Uno de las posibilidades, vamos a hacerlo de más grande a más chico. ¿Cuál sería el objeto poligonal más grande a distinguir en la universidad? A ver, ¿quién me dice eso? Yo me iría a toda la universidad.
Bueno, ese sería el más grande. Y achicando un poco el tamaño del objeto, ¿cuál sería que Los sigue? pabellones. Exactamente. Y achicando un poquito más el tamaño. Las aulas. ¿Las aulas? Exactamente. Y si quiero achicar un poquito más el tamaño, es un disparate lo Los que voy a bancos. decir, pero No, claro, es que no los tendría bancos, las sentido mesas. para el objeto. Achicarlo más. Exactamente, ese es el criterio, exactamente. Entonces lo lógico sería que yo represente, porque también depende del objetivo. Si yo quiero poner o crear un mapa de la universidad que quiera tener, por ejemplo, entre las cualidades, olvídate ahora del tema de la pandemia porque es una situación muy especial, pero suponete en tiempos normales, en tiempos de presencialidad, y yo quiera saber cómo está siendo ocupado el campus en algún lugar, en un momento en particular, ahí sí o sí la unidad de mapeo tendría que ser el aula, porque solamente al aula yo le puedo poner cosas como el aforo, si tiene o no puertas, si tiene o no ventanas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, por eso decía de los lotes. O sea, Exactamente, exactamente. Muy bien. Pero entonces los alambrados, Sí, los alambrados, más allá de que el alambrado sea una cosa que no tiene dimensión, porque el alambrado es una línea, no tiene dimensiones. Claro, pero es una unidad mapeada. Sí, pero, a ver, unidad de mapeo, fíjate lo que dice ahí, es sobre todo poligonal. Por eso pregunto. Está, sí, claro que mapea los alambrados. Claro que Pero no, mapea. no cuenta dentro de las unidades de mapeo. Pero si No, yo no, hago no. todo, No, a ver, si yo hago todo mi representación, sí, la hago con un objeto de polilínea, sí, la unidad de mapeo va a ser sí o sí una polilínea, ¿o no? sí, pero, a ver, de nuevo, concepto de unidad de mapeo es el tamaño del objeto más pequeño, sobre todo poligonal, que querés representar. Entonces, el alambrado, un camino, una red escorrentiva o lo que sea, no entra, sale de la definición de unidad de mapeo, es otra cosa. O sea, solo voy a hablar de unidad de mapeo si represento polígonos. Solamente, exactamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo, un contraejemplo. Suponete que uno de los temas dentro de esta lista que hicimos, acá está la lista, suponete, uno de los temas podría ser luminarias. Luminarias, ¿sí? ¿Cómo mapearías las luminarias? Como puntos. Sí. Cada uno de los postes de luz tendrías que ponerlo como un punto para después poder representarlo. Y en los atributos le pondrías la altura, si tiene 3 o 2 o 1 focos. Ahora, retomando lo que vimos en cartografía, la última pregunta que hago. Sí. Porque habíamos hablado de que si nosotros queríamos hacer esos puntos, el punto podía tener distintas dimensiones, por ejemplo, cuando hacemos un modo de implantación puntual. Sí. Pero ahí no establecería una jerarquía de tamaño. Eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando mapeemos, cuando hagamos, porque afortunadamente para nosotros, en el QGIS es muy fácil cambiar casi todo lo que vos quieras ver en el QGIS. Cambiar el modo de implantación, si querés que los puntos estén representados con una rastra en particular, con un tamaño en particular, podés cambiar casi todo. Es muy editable eso. No sé si te respondí la pregunta o no te interpreté bien. Sí, nada más que no habíamos hablado de ese tema, entonces a ver si no me acuerdo. Pero, ¿estás satisfecha con la respuesta que te di o querés que desarrollemos más? Sí, estoy satisfecha. Ah, bien. Bueno, gente. Hasta que no lo hagamos, como que le voy a preguntar 80 cosas. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Que hasta que no lo hagamos en un SIG y vea si el SIG. Exactamente. Mira, a ver, no déjenme ver, ya que los veo tan interesados, déjenme ver si encuentro un mapa hecho por alguien de ustedes de años anteriores. A ver. Vamos a buscar 2018. Campo. A ver si lo puedo abrir de acá. Esto lo hicieron alumnos de ITAE de años anteriores. No sé qué estoy abriendo, les confieso que no sé.
pero lo vamos a ver ahora. Dicho sea de paso, les voy a pedir también, esto es una consigna que tengo que pedirles, les voy a pedir que instalen en sus celulares, casi todos tienen Android o hay alguien que tenga la otra, como es el iOS, de sistema operativo. En Android, instalen una que se llame, esta instalación se llama QField. Instalen esa aplicación, después vamos a discutir un poco más de qué se trata. A ver si acá... Bueno, esta es una hoja topográfica de las albahacas, del IGN, y no hay mucho para representar, no. Pensé que había más acá. No. A ver si encuentro algo más. Pucha, creí que estaba... A ver. Docencia de grado. Vamos a ver, de Carto, de los alumnos de... A ver si lo encuentro acá. Campo, la S. Esto es un relevamiento hecho por alumnos de geología del 2017 de las albahacas, que fue un viaje de campo hermoso que hacíamos cuando había presencialidad, podíamos ir a hacer un relevamiento. No, esto es el trabajo de los alumnos de ITAE del 2017. Esto que está ahí es es el manzanario de la localidad de Las Albahacas, eso, ¿ven? Digitalizado en el Google Earth, incorporado al QGIS, y abajo tienen la imagen satelital. Pero quería mostrarles, a ver si tienen algo más acá. Radios censales, a ver, bueno, ahí tienen los radios censales. Bueno, después les voy a mostrar más cosas. Total, ahí tienen los radios censales del 2010 y los radios censales de la zona. Después lo vamos a discutir más adelante. No los quiero marear mucho. Me han comentado, profe, ¿Eh? de una casa por aquellos lados. Yo tengo una casa ahí. La tengo acá, ahí. Acá está mi casa. Ahí donde estoy moviendo el cursor ahora. Que todos los años íbamos. Y ahora no vamos a poder ir, me parece. Sí, el año que viene. El año que viene, por supuesto. Sí, total, yo me voy a recibir tranquilo. Sí. Che, gente, bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, ¿mañana vamos a tener práctico o teórico? Van a tener práctico con Manuel. O sea que vamos a seguir el martes que viene con esto. El martes que viene seguimos con este teórico. Listo. Bueno. Yo en un ratito voy a subir esto al... Acuérdense que ahora los videos no están más en el Google Drive, están en el YouTube. Sí. Bueno, gente, Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao.